Saludos queridos amigos, colegas y amigos que hoy nos vamos a conocer desde esta bella isla del encanto Puerto Rico. Les deseo lo mejor para el 2022. Así es que los invito a compartir esta reflexión sobre esas resoluciones que hemos hecho hace unos días atrás. ¿Cómo le podemos dar posibilidad de logro? ¿Cómo podemos tener una vibración tan y tan alta que tengamos la capacidad de sintonizar, sincronizar, manifestar en la realidad, que tenga un valor tan grande, un propósito tan grande, que podamos mantener la motivación a través de todo el año? Así que los invito y con mucho gusto les voy a hacer esta presentación en unos slides de PowerPoint. Vamos a ponerlas entonces a empezar desde el principio. Y gracias por estar aquí conmigo y por acompañarme. Definitivamente, una de las cosas que más nos ha traído este cambio con la pandemia es una nueva conciencia de solidaridad global en todos los diferentes escenarios en donde yo tengo la oportunidad de compartir con colegas, como es la Red Global de Mentores, como es en línea positiva, como es la International Coaching Federation. Nos hemos dado cuenta que todos los que podemos apoyar en este nuevo campo tan complicado, esta metafísica social tan complicada, debemos dar lo mejor de nosotros, lo que hemos aprendido. Así que la Fundación Educativa CEPA tiene como misión, y reitera su misión en el 2022, de seguir fomentando la vida sana. Así es que hoy yo los invito a concienciar un poco, a educarse con una información significativa, a darle fuerza de sí se puede a esas resoluciones que hicimos hace unos días atrás y tener un plan de acción dentro de las realidades que nos han tocado vivir. No cabe duda que al buscar un tema, me vino a la mente Albert Einstein cuando dice: la definición de locura es seguir haciendo lo mismo esperando un resultado distinto. Así es que eso es lo que he fomentado para ustedes en este día, lo que haré diferente en el 2020. El fin de año y el principio del año siempre nos trae una magia. Es como una tradición que despierta un anhelo de hacer unas resoluciones para un nuevo mundo mejor. Pero ese crear esa visión del 2022, tenemos que crearla con una posibilidad de logro, capacitarnos y realmente, como les decía al principio, un merecimiento. Esa resolución tiene que tener una vibra alta, con un propósito significativo que sincroniza con la universalidad. Para mí, Dios, para otras personas cuando dicen es que el universo conspira. Así que vamos a recibir esa fuerza espiritual para lograr lo que hemos anhelado. En estas tradiciones familiares de fin de año navideñas, les comparto esta imagen de las 12 uvas, porque en mi casa pues era una tradición y en mejor compañía recibir el año con mucha alegría. Pero les pongo esto porque también antes de las uvas había una tradición también en mi casa, que era que todo el que había en mi casa llenaba un envase de agua y un poquito antes de esa hora tirábamos por el balcón aquella agua para que se llevara todo lo que no queríamos del año pasado. Claro, era algo simbólico, yo era muy niña. Ahora en nuestra vida de adulto sabemos que ese dejar ir, que ese fluir tiene mucho que ver con nuestra autoconciencia,
con esa capacidad de que tengamos precisamente de hacer esos cambios internos que nos permita a nosotros tener la libertad de hacer cosas nuevas. Por eso les puse estas 3 preguntitas para comenzar este proceso de autoconciencia. ¿Ya superaste la necesidad de que la realidad del hoy sea como era en el ayer? ¿Estás listo para comenzar un nuevo ciclo de cambio? Para el cambio necesitamos tener tiempo y energía positiva. Tenemos que mantener esa automotivación. ¿Estás listo para comenzar? Y otra cosa que me encanta es, ya te felicitaste por la resiliencia, por las lecciones de superación y el ánimo sostenido durante el 2021. Una de las cosas que como profesional de apoyo nosotros podemos darnos cuenta es cuando la persona no termina ciclos y tiene en su haber, justifica su presente. Yo le digo como rezando el rosario de los dolores, porque no cierra ese ciclo, no tiene la libertad. Y nosotros en este momento, después de un año complicadísimo, como fue el 2021, lo que nos vamos a repetir en nuestro cuento, en nuestra historia, es una historia de superación. Y vamos a empezar el 2022 con unas lecciones de vida, porque si quieres hacer algo diferente, necesitas hacer un cuento diferente. Así que los invito a esta autoobservación. Regresa a ti, conócete. Y como bien decía nuestro amigo Albert Einstein, conocer bien a los otros es ser inteligente. Conocerse bien a sí mismo es sabiduría. Esto me trae a la mente cuando estaba estudiando psicología, que nos dividieron en pequeños grupos y entonces nos dieron unos casos y cada mesa tenía que definir lo que había sido un aprendizaje al evaluar aquellos casos. Y en el caso del grupo de nosotros, la definición fue: salud mental es la capacidad de ajustarse al cambio a tiempo, con la verdad de cada cual y dentro de su realidad. Por eso es que yo les digo, te cansaste ya de lo que estás sufriendo, ya se acabó. Vamos a empezar entonces con dentro de las realidades, con aceptación, con desapego, con más libertad. Y les pregunto ahora, ¿sabías tú que el sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales, produciendo respuestas emocionales como es el miedo, la alegría, el enojo o la tristeza? Y la pregunta que todos nos tenemos que hacer en algún momento es: ¿cómo nos afecta el ánimo? Esta metafísica social tan complicada que vivimos, ¿cómo es este nuevo repunte de la pandemia? Estos cambios climáticos, esta desigualdad social, esta violencia que de pronto se ha desatado. Porque para nosotros poder mantener nuestro equilibrio y nuestra armonía interna, para mantener esa fuerza y esa vibración positiva, tenemos que estar más conscientes de nosotros mismos y más responsables de cómo nosotros manejamos nuestra metafísica social. Así es que yo les tengo un deseo de año nuevo para ustedes y mi deseo es que cada uno tenga la oportunidad de una evolución consciente. Pero para hacer esto, queridos amigos, les traigo la jerarquía del pensamiento de Bloom, porque lo más curioso de todo esto es que tú le preguntas a las personas qué vas a hacer, ¿no? Saben lo que tienen que hacer. ¿Dónde está el nudo que no pueden manifestar o no tienen la energía para llegar entonces
a moverse hacia donde quiere. Y es que muchas veces usamos nada más el pensamiento, por eso siempre nuestro enfoque es mente, cuerpo y espíritu. Porque una cosa, cuando nosotros hablamos, pues recordar que necesitamos una mente, unas emociones sanadas. Y cuando yo digo sanada, estoy hablando de haber integrado ya lo que se llama la conciencia espiritual, que tiene que ver mucho con el perdón, que tiene que ver mucho con la paz en medio de la tormenta, que tiene que ver mucho con esa manera donde yo autogenero motivación y me puedo entonces entender más, puedo aplicar todo lo nuevo, puedo analizar las cosas, puedo evaluarlas para entonces ser una persona inspirada, para entonces ser una persona más creativa. Así que yo les deseo a ustedes, que es evolución consciente, tener un encuentro auténtico con tu verdad. Ya no hay nada más poderoso que uno ser honesto con uno mismo. Aprender a ser autocompasivo con nosotros, aprender a manejar nuestra propia vulnerabilidad, manejar la realidad inteligentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ser observadora, pero puedo ver las lecciones envueltas. Salir de este laberinto mental del pasado y el futuro. ¿Por qué? Porque en el pasado entonces quieres entender el momento, como yo les digo, traes toda esta historia de dolores acumulados, o simple y llanamente quieres vivir tu presente con unas creencias de niño o de unos dolores acumulados, o mirar el futuro como nos está pasando a tantas y tantas personas, que la incertidumbre está trayendo una desesperanza. Y para eso, definitivamente, te invito a que tengas estrategias internas de madurez emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera nosotros tenemos que aprender a hacer transición de sentimientos. En la autenticidad de nosotros tenemos que ver nuestra propia vulnerabilidad. Está bien sentir lo que sentimos. Yo por eso siempre tengo hablo de las 3B. ¿Cuándo es ese momento en que tú puedes ventilar, observar con otra persona si es necesario, observarte tú mismo y validarte sin juicio, sin evaluación, sin crítica, para entonces valorar? Qué bueno que estoy consciente de mis sentimientos, qué bueno que puedo traer mis lecciones de vida, qué bueno que yo puedo rezar y mirar al cielo y decir: acompáñame en la noche oscura de mi alma. Así que lo que yo quiero para ustedes es que internalicen toda esta información que vamos a estar hablando aquí un poco, y que te capacites, que actives tu yo educador, que creas el hábito de pausa consciente, porque en el presente es la manera de hacer esa transición, en esa inspiración creativa, y sobre todo que hagas resoluciones que nacen de la conexión de tu ser. Así es que si ya estás aquí, estamos hablando entonces que en el momento presente, ya liberada de la historia y bien consciente, autoconsciente con tu yo educador despierto y activado, comiences tu proceso de expansión. Es la ley estamos llamados a crecer con todo lo que nos ha pasado. Esta es ley de vida, nacemos, crecemos y morimos. Pero ¿hacia dónde te lleva esta resolución que tú has hecho? ¿Has hecho un diálogo de posibilidades ya? ¿Lo ves posible? Ese camino interno hacia niveles de conciencia, de propósitos superiores, porque eso es lo que te va a dar de pronto un nivel de satisfacción personal y profesional más alto. Es la manera y la actitud apreciativa con que estás viviendo tu momento presente. Y desde luego yo siempre todo lo hago con un enfoque integral que sea motivante, que tu pensamiento sea posible dentro de la verdad y la realidad,
que tengas una emoción, un sentimiento, mejor dicho, de poder. Ya dejaste la impotencia, sí puedo hacer algo. Y sobre todo que tengas en esa resolución algo que llene tu espíritu, porque eso es lo que se llama el para qué vivimos. ¿Para qué todo lo que ha pasado en tu vida? ¿Qué es lo que has aprendido y qué definitivamente es esa expansión que te lleva entonces a la evolución y la transformación? Les puse esta lámina porque es la lámina de precisamente el coaching evolutivo del doctor Barrett, que él dice, mira, sí, hay unas urgencias de la supervivencia. Y también para nosotros poder llegar a esta máxima, porque él usa la pirámide de Maslow, de la autorrealización. Hay unos aspectos emocionales que tienen mucho que ver con las relaciones. Amigos, tenemos que aceptarlo. La felicidad es relacional, es conexión buena contigo, es conexión buena con el otro. Y cuando nosotros ya hemos llegado a esta altura de la vida donde nosotros podemos decirnos quién soy yo y tener un autoconcepto positivo, comienza esta transformación donde vamos a buscar unos aspectos espirituales porque ya no hay lucha entre el ego y el espíritu. Ya el ego funciona para llenar las necesidades de los aspectos espirituales, que ese para qué estábamos hablando. Y esto es lo que va marcando la diferencia en las personas que encuentran en el servicio a los demás, en apoyar a otros su sentido de vida. Así que no son las circunstancias externas, sino es este camino de cohesión interna de mente, cuerpo y espíritu que te lleva a amarte a ti y amar al otro. ¿Qué más podemos desear en este año nuevo? Hay la posibilidad de que eso ocurra. Es increíble la capacidad de cambio que tiene el cerebro. Y yo me pregunto, ¿has activado tú en conciencia tus talentos y tus fortalezas? Hay un cambio de conciencia que se da cuando nosotros hacemos nuevas conexiones en el cerebro. Y eso se va diciendo, es la identidad evolucionada, empoderada, que sincroniza y puede manifestar en su mundo real. ¿Quién tú dices que eres hoy? ¿Cómo tú has encontrado dentro de ti el sentido, el propósito, la pasión de vivir cada día? ¿Quién tú dices que eres hoy? Ahí está esa identidad de poder que estamos buscando. Me encanta lo que dice la neurociencia y la neuroquímica, que nos dice que el estado interno de la felicidad propicia la conectividad en la sinapsis para la integración de los elementos del bienestar. Entonces, lo que estamos hablando es que las personas que tienen este equilibrio interno, les es mucho más fácil hacer esta nueva identidad que tiene que ver con las creencias de sí mismo, mucho más apreciativa, y eso se llama autoconcepto, autoestima, autorresponsabilidad, porque saben que, queridos amigos, somos un sistema totalmente interconectado y la mente reflexiva positiva, nos están diciendo, es mucho más efectiva en el proceso de hacer nuevas conexiones en el cerebro del aprendizaje nuevo. Así es que les voy a decir esto bien rápidamente. Somos un sistema totalmente interconectado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el hábito de la queja. Dicen los expertos que los normalitos como nosotros nos quejamos un montón de veces al día. ¿Y qué comunica una queja repetidamente? Cuando nos reunimos en estos grupos, donde lo que único se habla es qué mal están las cosas. Pues mira, la repetición de una queja repite una impotencia aprendida. Qué malo están las cosas. ¿Y cuál es la consecuencia en tu cerebro? Más de 40,000 pensamientos al día, y dicen los expertos que 80% o son equivocados o son estériles.
o son negativos. ¿Cuál es la consecuencia química de estar repitiendo todo lo que no funciona? Pues es que estamos creando precisamente un neurotransmisor que se llama el cortisol. ¿Y cuál es la reacción fisiológica cuando en el resultado anímico? Un marasmo, un sentido de ansiedad, lo estamos produciendo en nuestra mente sin darnos cuenta. Por eso es tan importante crear la autoconciencia. ¿Cuál es el resultado físico? Tenso. Estás todo el tiempo para pelear, para huir, o peor todavía, totalmente congelado, paralizado. ¿Y lo estás creando con qué? Con un pensamiento repetitivo inconscientemente. ¿Cuál es el resultado en la atención? Selectiva. Y esto es muy importante porque para nosotros poder desaprender y aprender, nosotros necesitamos tener que nuestro cerebro ejecutivo listo, flexible para la nueva información. ¿Cuál es el resultado energético? Drenado. Si tú le preguntas a muchas de las personas cerca de ti, ¿cómo te sientes? Drenado. Me siento agotado de tantos ajustes, de tanto cambio. Me decía un ejecutivo, mira, no ha sido la parte profesional la más difícil, ha sido la parte familiar, con mis hijos adolescentes. Estar en un momento juntos donde todo el mundo está alterado por todo lo que está pasando. ¿Cuál es el resultado en tu personalidad? Nace la víctima, porque la víctima es esa persona que justifica la no acción. No es justo, siempre me pasa a mí, esto no tiene sentido su vida. ¿Y cuál es el resultado en tus relaciones? El amor cargante. No hay cosa peor que estar al lado de una persona que definitivamente no se sienta bien consigo mismo, porque tú tratas de, y como estamos hablando, no es lo que le dicen los demás, es cómo esa persona hace esa interacción interna. ¿Cuál es el resultado en tu vida espiritual? ¿Dónde está Dios? Una desesperanza, un sentido de soledad y un bloqueo de toda energía espiritual, porque estas emociones tan recargadas es como una vibración que no te permite a ti, como me dice mucha gente, ni siquiera puedo rezar. Y eso se llama anorexia. ¿Cuál es el resultado en tu nivel de felicidad? Estás totalmente desmotivado. Así que estamos hablando de que esta pandemia nos puede estar trayendo unas estructuras mal adaptativas y nosotros seguimos en unos hábitos de pensamiento que traen unas emociones de marasmo. ¿Qué vamos a hacer diferente? Hay un ciclo natural evolutivo y es lo que estamos hablando, que cuando el cerebro, cuando hay mucha infelicidad y miedo, pesimismo, baja energía, el cerebro primitivo se va a la sobrevivencia, como hemos estado hablando ahora. Simple y llanamente es cómo yo voy a sobrevivir esto. Y cierra muchas veces esa capacidad que nosotros tenemos de evolucionar y de transformar lo que nos está pasando a través de que de nuestra línea de percepciones, canales de percepciones más profundos. La expansión se da precisamente en lo que se llama el cerebro ejecutivo, que tiene unos nuevos canales de percepción. Y necesitamos estar más optimistas, necesitamos haber hecho procesos de aceptación, de dejar ir, de desapego, para tener una vitalidad, para sentirnos libres, para ser más inclusivos y para todo tener este bienestar total. Así que, queridos, la expansión al máximo potencial humano se da en conexión con el ser. Permítete hacer esa conexión para que tú veas la gran diferencia. Así es que eso que tú quieres tiene potencialidad de logro.
Porque lo que estamos hablando es, y esto ya estamos un poquito rápidamente en la ley cuántica, el universo es un campo energético abstracto que se convierte en realidad cuando la persona selecciona intención y enfoca con atención. Así es que el universo completo, por ende también nosotros, estamos compuestos por partículas energéticas y participamos activamente en esa realidad que creamos para nosotros mismos a través de ¿qué? De nuestra conciencia mente, donde tú vas a enfocar tu conciencia, tu mente, tus creencias, tus apreciaciones. Ahí va a estar la capacidad que tú tengas de atraer hacia ti lo similar. Así que donde ponemos atención, intención, atención, nosotros vamos a poder manifestar. Esta escalera que les puse aquí de imagen, ya está la visión. ¿Cuál va a ser esos pasos que te van a llevar a ti a ese nivel superior de conciencia donde tú vas a lograr tus anhelos del alma? No solamente tus necesidades y tus urgencias naturales, pero vamos a llevar entonces a ese para qué. Cuando hablamos entonces de manifestación, el efecto seno de la ley cuántica lo que nos dice es el acto mental de enfocar en algo en específico mantiene los circuitos abiertos y vivos, recibiendo una información en aquello donde estás enfocando para convertirlo en algo fijo. Yo les puedo decir que cuando yo tengo en mi mente una idea de algo que quiero escribir, que algo que sale un artículo en el periódico y yo puedo relacionarme con eso. ¿Por qué? Porque tengo los circuitos abiertos de la percepción. ¿Y qué es lo que nos dice también? Que necesitamos tener una densidad de atención. Describe la capacidad de mantener el foco de atención y concentración. Es una dinámica de estabilidad que nos está pasando, que estamos tan y tan dispersos. La realidad tuya entonces y la mía es definida por una decisión. Es bien subjetiva y está siempre en continuo cambio. ¿Y qué es lo que nos está pasando a todos? A todos. Que tenemos unos retos muy importantes en el momento, que es estar tan disperso como yo les digo, este perfeccionismo, esta procrastinación porque estamos tan agotados, tan drenados, un sentimiento de impotencia, ya yo no sé qué más hacer, una insatisfacción crónica, deseando que las cosas fueran como eran antes, una irritabilidad, una molestia y sobre todo el estrés, que simple y llanamente el estrés, y esto hay algo grabado ya sobre eso en Fundación Educativa CEPA, cómo afecta la capacidad de la empatía con los demás. Y queridos, la tristeza sostenida, no haber nunca aprendido cómo hacer estas transiciones del sufrimiento a la paz. ¿Qué nos puede? Etapas de tensión interna, estamos todos en esto. Una nostalgia con el pasado, a veces una irritabilidad generalizada. Tú le preguntas, ¿pero qué te pasa? Ay, mira, ya yo ni sé. Una reactividad emotiva, otra vez lo mismo, que nos trae una insatisfacción, un desgano de vida. Hay una mucha desconfianza, una desesperanza. Y yo te estoy diciendo hoy, estos son marcadores. Si te haces consciente de ellos, muévete. Hay 3 palabras que comienzan y es empiezo por mí. Empieza por ti. ¿Qué vas a hacer diferente? No vas a repetir lo del año pasado. Es un nuevo año, es un nuevo escenario. Así que define esa resolución que tú hiciste. Define la meta que tú deseas alcanzar. Esa escalera que poco a poco vas a ir subiendo. Examina tu situación actual. Yo creo que una de las grandes teorías que a mí me ayudó mucho en momentos, ¿verdad?, de mi propio desarrollo,
fue la teoría de William Glasser, la teoría de la realidad. Porque cuando tú entras a la realidad y puedes pasar por un proceso de aceptación, todo cambia. Cuando tú puedes decir, ya me cansé de sufrir por lo mismo. Así que entonces vamos con esta es una de las que trabajamos los mentores y trabajamos también los coaches, el GROW. Evalúa los distintos caminos para llegar al destino desde el origen mismo. O sea, mientras la meta sea bien estructurada, con un sentido, con un valor, con un propósito, va a haber la voluntad de qué, cuándo lo haré y sobre todo en la satisfacción. Y esto se los digo porque cuando no disfrutamos lo que hacemos, cuando simplemente es aquí en la mente sin contar con nuestras emociones, pues entonces lo que nace la víctima, ay, ya yo lo traté, ay, ya no puedo más, ay, ya me cansé. Así que queridos, que nuestras resoluciones tenga esa vibración alta de significado, un valor que pueda sobrepasar todos los obstáculos que nos vamos a ir encontrando en la vida. Por eso siempre las 3B. Ventílalo, valídate y valora que puedes hacer algo diferente. Así que cuando hablamos de transformación y motivación, hablamos de hacerte consciente y responsable de ti mismo, descubrir una potencialidad con posibilidad de logro, superar los retos y los obstáculos con mucha autocompasión. Ay, eso tuve que aprenderlo yo también mucho. ¿Cómo me trato? ¿Cómo ser mi mejor amigo mi mejor amiga cuando peor me siento? Desarrollar la maestría en hacer planes realizables con mi verdad y con la realidad. Y un compromiso de evolución continuo de crecimiento. Créanme que si yo quiero seguir certificando, si yo quiero seguir dando conferencias, he tenido que aprender mucho de la tecnología y sobre todo para yo poderme mantener automotivada con esta capacidad que yo tenga de autocuido y activando siempre en mi verdad y en mi realidad mis talentos nuevos. ¿Qué podría detenerte? Pues volver otra vez a la inconsciencia, a la impotencia, enfocar solo en obstáculos, en el por qué, sin haber encontrado dentro de ti la pasión del para qué. El estar llena de peros, porque lo que hace es que vas a justificar, ay sí, pero cuando tú después de una resolución pones un pero, obsérvala. ¿Qué significa ese pero? Son los bloqueos de emociones pasadas, es el estrés que no tenemos regulación y todo el tiempo estamos en este tiempo, yo le digo, el luchar contra el equilibrio entre el tiempo y la energía. No tengo tiempo, no me da tiempo. Es una falta del sentido trascendental de la vida cuando estamos desalineados, cuando el ser, hacer y tener no guarda relación con nuestros valores. Ay, es un cansancio existencial. Hay veces que tenemos que descansar, simple y llanamente entregar. Para mí, cuando yo digo, Señor, hágase tu voluntad, es como un switch que yo tengo interno, un interruptor de todos los pensamientos y una entrega total con mucha confianza. Así que para mí, y es lo que les quería decir desde el fondo de mi alma, necesitamos tener un enfoque integral de mente, emoción y espíritu en coherencia con lo que hacemos, con lo que tenemos, cuando es suficiente para que nuestro ser se sienta en este grado de sentido y propósito ulterior. Así que hay una nueva visión para una nueva misión. Cómo tu resolución 2022 se acerca a los anhelos de tu alma y cómo sincroniza este anhelo con una misión y propósito de vida trascendental. Yo creo que nuestro tiempo nos está llamando a ser sabios con nosotros mismos,
porque esa sabiduría que tú adquieres con la manera que están manejando todo lo que está pasando es el acto de amor más profundo que tú le puedes dar a las personas alrededor tuyo. Ser una persona en este momento en coherencia con tu propio ser. A mí me encanta esta cita del filósofo Alan Watts, que es un filósofo, escritor y conferenciante británico, conocido por su interpretación de la filosofía oriental, además de por su interés en difundirla y acercarla al mundo occidental. Y él dice, la vida es como una canción cuyo único propósito es hacernos bailar. Cuando bailamos, no lo hacemos con el objetivo de llegar al final de la canción, sino tan solo para disfrutar. Ay, amigo, qué bueno es estar aquí juntos. Qué bueno poder disfrutar este ratito de solidaridad. Y yo los invito a tener esa capacidad de enfocarse en cosas positivas y de disfrutar el momento presente en el aquí y en el ahora. Y depende de cada uno de nosotros. Así que tenemos que vivir evolucionando dentro de todo lo que nos está pasando. Vamos a evolucionar y encontrar dentro de cada uno de nosotros esos talentos. Como ustedes saben, la Fundación CEPA tiene una certificación de coaching profesional y la prevención en el síndrome de las dependencias. ¿Por qué? Porque partimos de la base que la manera de prevenir este impacto que estamos teniendo de la adicción a la dopamina, que tiene que ver con conductas de placer inmediato, está trayendo muchas problemáticas de salud mental en nuestra sociedad. Queremos apoyar a los clientes con dificultades en diferentes tipos de dependencia, como es fumar y beber y comprar y jugar y trabajar. Tantas maneras de encontrar un placer inmediato ante toda la incertidumbre y toda la complejidad que tenemos, pero que luego no podemos automanejarnos, aunque nos damos de cuenta que ya nos hace daño. Así que nuestro propósito en Fundación Educativa CEPA es apoyar apoyar a otros en el descubrimiento de sus propias fortalezas internas, en el alcance de unas metas que los ayude a prevenir o los ayude a mantenerse libres de dependencia, sobre todo para las personas que han pasado ya por procesos de dependencia, recobrar su dignidad personal. Es tan precioso ver cómo un enfoque integral puede darle a otra persona esa libertad de ser desde el ser y valorarse nuevamente dentro de sí mismo y tener esa capacidad de florecer. Queremos apoyar a los profesionales de la salud con estrategias de coaching de vida de una manera interdisciplinaria en esa fase de recuperación y de cambios de estilo de vida sostenible con unas destrezas de empoderamiento. No cabe duda que estamos muy conscientes de que estas dependencias, y es tan bonito cuando tú le puedes dar una información a las personas que puedan activar su yo educador, darse cuenta que hay unos rasgos hereditarios, darse cuenta que hay una tendencia, cuáles son las tendencias innatas que muchas veces no tienen unos dobles diagnósticos que nunca se observaron porque no se sabe cómo manejar esto, sobre todo en la vida familiar. Unos factores culturales, aquí todo se celebra con bebida. Y sobre todo, estamos teniendo tanta violencia en la crianza, tanta desigualdad social. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la diferencia? Tiene que ver cómo nosotros crecemos lo suficiente para tener la sabiduría para apoyar a otros. Ahí encontré esto que me gustó tanto y lo comparto con ustedes. Lo más auténtico de nosotros es nuestra capacidad de crear
de superar, de soportar, de transformar, de amar y de ser mayor que nuestro sufrimiento. A mí me ayudó mucho en mis primeros procesos de desarrollo personal el libro del padre Mateo Andrés, que se titulaba Yo puedo ser otro y feliz. ¿Y qué nos decía? Para mí la frase que capté, que siempre me lo digo, el que sufre mucho se ama poco. Hemos venido a este mundo a amar. Y amar muchas veces significa soltar, cerrar, perdonar, ver inocencia, esos procesos internos que nos dan esa capacidad de seguir en el momento presente amando. Así es que los invito a tener una conciencia de poder en el presente. Esa frase suelto, entrego, confío, fluyo, agradezco y bendigo mi vida. Es una autorresponsabilidad que tiene mucho que ver con el autocuido. Y los invito, la fe activada en la biología humana, cómo nosotros esta creencia la llevamos a una vivencia espiritual. En el momento en que nos sentimos amados, protegidos, consolados, fortalecidos, inspirados y felices, tenemos que reinventar la vivencia espiritual. Igual que tenemos que cambiar nuestras creencias de niño, de quién yo soy, tenemos que también cambiar muchas veces lo que aprendimos en creencias religiosas que después se quedaron en una creencia y no en una vivencia. Yo tuve la oportunidad de ir a Chicago a un taller que se llamaba La Biología de la Oración. Y Carl Jung pregunta, ¿me comunico yo con lo infinito? Esa es la pregunta que Carl Jung dice que es la más importante de todas. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta espiritualidad está entretejida en nuestro cerebro. Son nuestras autorreferencias subjetivas de las diferentes maneras que diferentes personas experimentan al ser superior. Para mi Dios, para ustedes, cada uno, ¿verdad? Tiene su manera de conectarse con esa fase de la espiritualidad. Pero para mí, cuando sienten miedo, Dios es protector. Cuando sienten el dolor de la pérdida, es consolador. Cuando sienten limitación, es sabiduría. Cuando sienten ansiedad, es paz. Mi amigo del silencio, como decía la Madre Teresa, cuando sienten la fatiga del estrés, es la fortaleza para seguir adelante. Cuando necesito perdón, es conciliación, ver inocencia, que me libera del juicio, que me desata el nudo, que tiene que ver mucho con unas apreciaciones negativas. Dios es intuición, Dios es todopoderoso, Dios es creador. Así que hacemos, y lo digo con toda, ¿verdad?, humildad, esta es la manera en donde yo he podido hacer esa definición de espiritualidad en mí. Asumo con fe la presencia de Dios en mi conciencia-mente. Dejo ir las limitaciones que aprendí de mí mismo. Soy digno del amor de Dios y merezco ser amada por Dios. Reconozco que mi vida tiene un propósito trascendental. Acepto la abundancia que Dios me ofrece y agradezco con gozo en mi corazón el regalo de la vida. Y esa es la gratitud con que nos levantamos por la mañana y damos gracias a Dios por respirar y disfrutar. Cuando comencé a hacer mis talleres, una de las primeras preguntas que hacía en aquellos momentos fue, ¿qué ha sido más fuerte en tu vida? ¿El amor o el dolor? Porque precisamente eso es lo que estamos buscando, definirnos por el amor y no por el dolor. Así que bien rápidamente les voy a leer las resoluciones que tengo para el 2020. Se habla ahora de refuerzos de vacuna, pues yo te voy a dar estos refuerzos de energía positiva. Viviré más consciente de mis pensamientos,
emociones y nivel de satisfacción en todas las áreas de mi vida. Dejaré la necesidad de controlar lo incontrolable, de tener la razón y de estar queriendo cambiar a otra persona. Tomaré decisiones que favorezcan mi proyecto de ser una persona bien centrada y equilibrada. Confiaré más en mi intuición, meditaré, rezaré más, estaré mejor alineada con mi mente generativa de ideas nuevas. Las acepto. Asumiré la responsabilidad de tomar acciones concretas para transformar mi vida. Desaprenderé, estudiaré, enseñaré y escribiré, que es mi pasión. Disfrutaré más de mi familia, mis amistades y mi trabajo. Cantaré cada día una alabanza de agradecimiento a Dios por vivir una vida plena en amor. Les deseo lo mejor para el nuevo año. Y como dice mi amigo nuevamente Einstein, la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. La vida es hermosa. Vivirla no es una casualidad. ¿Cuál es la diosidad de tu vida para el 2022? Ahí está la gran pregunta. Y nada, les invito entonces que, como yo les dije, el momento es ahora para certificarte como coach profesional en nuestra Fundación CEPA. Nosotros tenemos un enfoque integral, muy personal, familiar y profesional. Siempre estamos fomentando la vida sana a todo nivel. Y empezamos el 2022, donde podrás iniciar tu mapa de ruta, ayudar a otros, generar ingresos, que comenzamos el día 26. Y los invito a todos a que para más información visiten nuestro website www.cepapr.com. Pues gracias nuevamente por estar conmigo este rato. Les deseo, como yo les digo, mucha paz, mucha alegría, mucho gozo y mucho sentido de vida en esas resoluciones que hicieron para el 2022. Dios los bendiga y gracias por acompañarme nuevamente.